nuestro Dios, exaltado sea su santo y maravilloso nombre. Si el Señor nos permite, bienvenidos a este curso de Gálatas. Al final, quiera Dios que tengamos una apreciación con mucha mayor admiración a Jesucristo, a lo que hizo y a su maravillosa gracia. Antes de orar y de continuar, quisiera contarte una pequeña historia. ¿Cuántos han leído que Jesucristo se ofreció a sí mismo para venir a la tierra? ¿Amén? Hermanos, para Jesús venir a la tierra no es un asunto de que el Padre le dijo, bueno, ve a morir. No es así. Según Génesis capítulo 1, versículo 26, la deidad platicó, porque dice el verso, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que yo quisiera que te imaginaras, antes de todas las cosas, antes de que todo fuera creado, imagínate a la deidad platicando acerca del futuro que habría de venir. La Biblia dice que el Cordero de Dios fue muerto, fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Quiere decir que la presciencia de Dios permite conocer las cosas antes que sucedan. Amén. Así que pensemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres están platicando. Y ellos están decidiendo crear todas las cosas. Ellos platican acerca de la creación celestial, ¿verdad? Pero en lo que están platicando se dan cuenta que en esta creación angelical el querubín se va a revelar. Y ellos están viendo en el futuro. Un ejemplo de la presciencia de Dios en Jesucristo cuando estuvo en la tierra es que Él les dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos milagros, estarían hasta el día de hoy. Porque Él podía mirar en el futuro qué es lo que puede pasar si pasa esta circunstancia. ¿Me doy a entender? Así que ellos están platicando y ellos están hablando y dicen, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. Ellos pueden ver la rebelión antes de que ésta comience. Entonces, ellos están viendo todo lo que va a pasar y también platican acerca de crear la tierra y están hablando de todo esto. Ellos miran, ¿verdad? Ellos miran cómo el enemigo va a engañar a Eva. Hermano, ustedes recordarán que cuando esto sucede, se da la profecía, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. O sea que ya había un conocimiento previo. Al punto que quiero llegar es que llega la deidad y dice, para salvar a la humanidad perdida, uno de nosotros tres tiene que ir a morir. Uno de nosotros tres. Y eso es lo que escuchó Isaías. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y sabes qué? El verbo de Dios dijo, yo voy a ir a morir. Cuando Él dice entonces, yo voy a ir a morir, entonces otro miembro de la deidad dijo, yo voy a enviarte. Y entonces el otro miembro de la deidad dijo, yo voy a ayudarte. Aleluya. Hermano, ¿no es extraordinario que sabiendo todas las cosas antes de que sucedan, sabiendo todo el dolor y el sufrimiento que se iba a pasar, no es maravilloso que a pesar de eso Él se ofrezca a sí mismo? Un día alguien le preguntó al Señor Jesús que ¿por qué siguió con todo el plan si sabía que el hombre iba a fallar, si sabía que los ángeles, una parte se iba a revelar, y por qué siguió con todo? Y el Señor Jesús lo llevó a ver
la iglesia gloriosa y el grupo los vencedores. Y le dijo, es por causa de ellos. Amado, yo quiero decirte que los sufrimientos de Jesús en la cruz del Calvario tienen propósitos eternos. Isaías dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por eso estamos estudiando esta carta de los Gálatas, porque el Señor quiere cumplir su propósito en nosotros y queremos que Dios nos ayude teniendo entendimiento para que no miremos las cosas solo desde una perspectiva, sino podamos tener un marco mucho más amplio acerca del pensamiento de Dios. Aleluya. Bendito Dios. ¿Podrías por favor ponerte en pie? Vamos a orar al Señor. Padre Todopoderoso, estamos delante de ti, Señor, porque te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor. Necesitamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas comprender tu palabra, Señor, que podamos tener sabiduría, discernimiento, revelación para conocerte. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza de nuestra vocación y cuál es la riqueza de la gloria de tu herencia en los santos en Cristo Jesús. Que podamos entender tus planes, tus propósitos, tu gracia. Padre, danos corazón para entender, oídos para escuchar y ojos para ver tu voluntad. Prepara nuestros corazones y permite que podamos tener entendimiento de tal manera que recibamos todo lo que tú nos quieres enseñar en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito el Señor. Estamos estudiando la epístola a los Gálatas y hay 5 temas principales. El evangelio revelado a Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo decía que su evangelio no lo recibió de hombre? Hay una razón extremadamente importante por la cual Dios quiere revelar los misterios de Dios, misterios que fueron revelados a Pablo. Por favor, acompáñame a Romanos capítulo 16. Hoy en día el cuerpo de Cristo adolece de crecimiento espiritual debido a que no tienen visión. Muchos solamente están buscando salvación. Muchos solo están buscando bendiciones, dones, unciones, pero no tienen visión. Se necesita entender los misterios de Dios, porque a través de los misterios de Dios, Dios ha diseñado impartir fe para poder obedecer. Por eso es tan importante que lleguemos a entender el evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Esos misterios de los cuales Pablo y nosotros somos administradores, según 1 Corintios 4:1. Dice Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. La revelación de los misterios de Dios, Dios hará que la persona pueda recibir fe y gracia para poder caminar en esos propósitos maravillosos. Por eso estudiamos ese evangelio. Número 2, los Gálatas estaban escuchando otro evangelio. Y esta es una advertencia, porque cuando los judaizantes querían añadir al sacrificio de Cristo, diciendo que tenían que circuncidarse para ser salvos y guardar la ley, ellos estaban cayendo en otro evangelio, porque ya no estaban dándole el crédito a la cruz de Cristo y a la sangre de Cristo. Nosotros debemos de tener mucho cuidado para permanecer en el camino de la verdad. Aleluya. La ley tenía sus propósitos y no era el propósito de la ley dar la habilidad para obedecer. La ley fue un ayo para llevar a los judíos a Cristo Jesús. La ley solo puede revelar el pecado.
Esto es bien importante. No sé si a ustedes les pasó, pero ¿cuántos padres de familia queremos que nuestros hijos obedezcan y sirvan a Dios? ¿Sí? Pero muchos de nosotros, ¿sabes qué es lo que hacemos? Queremos enseñarles mandamientos, 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 mandamientos. Y los mandamientos en sí mismos no tienen el poder para que ellos puedan obedecer. Aunque los mandamientos son importantes, yo quiero decirte que tus hijos y nuestros hijos llegarán a obedecer los mandamientos de Dios si no quieren lastimarte a ti. Cuando los hijos quieren agradar a sus padres, cuando los hijos no quieren lastimar a sus padres, entonces ellos aprenderán obediencia. Cuando a una persona solo se le da mandamientos y mandamientos y mandamientos, no los puede guardar. Pero si es conquistado en amor, el amor puede darle esa gracia para obedecer. Aleluya. Así que no queremos seguir la ley, no estamos bajo la ley. No significa que no tengamos mandamientos que guardar. Aún los 10 mandamientos están vigentes y muchos más. De hecho, ahora los mandamientos son personalizados. ¿Os es necesario que yo me vaya? Porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y Él os enseñará todas las cosas y os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Así que vamos a necesitar ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hay muchos mandamientos que guardar. La gracia no solo es ese favor divino que nos otorga su perdón que no merecemos, también es un poder capacitador para hacer su voluntad. Pero necesitamos entender cuál es su voluntad. Déjeme explicar esto. Un día le digo a varios muchachos: hagamos un ejercicio. Imaginémonos que estamos en un almacén, pongamos aquí ejemplo, por ejemplo, PriceMart. Y llegamos y yo les digo a ustedes: tienen 1 minuto para pedir todo lo que quieran. En 1 minuto pueden pedir todo lo que quieran. Y le digo al primero: ¿tú qué pedirías? Y él se queda viendo. Yo pediría todos los electrodomésticos. Yo pediría, otro dice, la computadora. Yo pediría esto, esto y esto y esto. Y después de que todos dijeron, yo les dije: yo les gano a todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo les diría: yo pediría todo. Y ellos me dicen: no se vale. No, ¿cuál es la diferencia? El entendimiento de lo que puedo pedir. ¿No es cierto? Cuando un ciego le clamaba al Señor, ¿qué le preguntaba Jesús? ¿Se acuerdan? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Tal cosa, que vea esto, aquello, conforme a tu fe sea hecho. Hermano, tú vas a recibir según lo que tú crees y según lo que tú pidas. ¿Y tú qué quieres? Te va a preguntar el Señor. Una casita. De Dios te va a dar tu casita. ¿Y tú qué quieres? Ay, yo quiero casarme. Y Dios puede ayudarte a que te cases. Le dice Elías a Eliseo: bueno, finalmente, como no lo quiso dejar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Déjame ir. Vive Jehová que no te dejaré. Así que lo siguió por Jericó, por Betel, y lo siguió por el Jordán, y lo siguió en cada lugar donde iba Elías. Vaya pues, me voy a ir. ¿Qué cosa quieres? Y él le dice: nada más la doble porción de tu espíritu. ¿Qué diferencia cuando se tiene visión? Por eso tú necesitas entender los propósitos de Dios. Porque si tú entiendes los propósitos de Dios, vas a poder pedirle al Señor: Señor, esto es lo que quiero. Y hay gracia para cumplir su voluntad. Aleluya. Que el Señor nos ayude a pedir correctamente. Y finalmente, herencia. Porque Pablo habla con los Gálatas y les dice: miren, ¿qué les pasó? Ustedes eran esclavos. Pablo explica que estar bajo la ley es ser esclavo, pero venir bajo la gracia es dejar la esclavitud y pasar a ser adoptado hijo para participar de la herencia. Entonces dice Pablo: miren, ustedes es como
haberse graduado y quieren regresar otra vez a los principios. No, hombre, ¿qué les pasa? Y Pablo va a explicar que el niño en nada difiere del esclavo mientras es niño. Hay una herencia que conquistar. Hay una corona que ganar. Y nosotros necesitamos gracia para eso. Pónganse a pensar en esto. Mis amados hermanos, ¿verdad que la salvación es un regalo? Sí. Pero ¿verdad que el tesoro escondido no es un regalo? Tampoco la perla escondida, la perla preciosa. Porque según las parábolas del tesoro escondido y de la perla preciosa, ¿cuánto tiene que pagar la persona para adquirir el campo? ¿Y cuánto tiene que pagar para comprar la perla preciosa? Todo. Ese es el precio que tú y yo debemos de pagar. Todo. Hay personas que no quieren pagar todo el precio. Y Dios es tan amoroso que si alguien quiere ser del 30, Dios no se va a enojar. Dios es tan feliz, hermanos. Él se goza con el bebé, Él se goza con el niño, Él se goza con el joven. Dios se goza con todos. Amén. Dios no se va a enojar con el del 30, no. Dios no se va a enojar con el del 60. Tampoco se va a enojar si tú dices, no, Señor, yo no quiero ir a predicar a la China. Tú quieres que yo vaya, pero yo no quiero ir. Y Dios te va a decir, está bien. Pero voy a decirte algo. En la medida que tú y yo crezcamos, vamos a poderlo complacer y agradar. Aleluya. El papá siempre está contento con el bebé, pero en la medida que ese hijo crece, puede complacer a su papá, puede trabajar, puede servirle. Hay tantas cosas. Yo quiero preguntarte algo, porque quiero motivarte para que clamemos delante de Dios para recibir gracia, para ir más allá y no te conformes con la salvación. No te conformes con el bautismo en el Espíritu Santo. Prosigue a ir de gloria en gloria. Si la Biblia dice que hay del 30, eso significa que el 30% te pareces a Jesús. ¿Y el otro 70%? Si eres del 60%, el 60% te pareces a Jesús. ¿Y el otro 40%? ¿Qué ventaja tienen los del 100%? Son como Él. Aleluya. Llegan a ser uno con Él. Por eso queremos ser del 100% para cumplir los propósitos. ¿A cuánto le gusta un pastel a medio cocinar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se mete al horno y muchas mujeres miran? Yo no puedo cocinar, pero a veces le tocan y dice falta, ¿verdad? Pero llega un momento cuando uno dice está listo. Me dijo un amado, ¿sabes qué, pastor? Si yo quiero tener la corona, me dijo, definitivamente, yo quiero la corona que el Señor Jesús va a dar. Pero ¿sabes por qué quiero la corona? No es tanto por la corona, sino por lo que significa, me dijo. ¿Sabes qué significa la corona? Significa que Jesús terminó su obra en mí. Que Jesús completó su obra en mí. Y yo no quiero ser un producto no terminado. Yo quiero ser un producto completo, terminado. Por eso vale la pena ser del 100%. Aleluya. Bueno, bendito Dios. Continuemos. Estamos estudiando. Ahora seguimos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que vamos a continuar hablando de los misterios de Dios. Ya hemos hablado cómo el apóstol recibió un evangelio no por revelación de hombre, sino Jesucristo mismo se lo reveló. Él se fue 3 años a Arabia y lo recibió por revelación. Pablo dice que somos administradores de los misterios de Dios. Yo solo voy a mencionar 4. Ya comenzamos con el misterio de Cristo. Continuemos ahora, por favor, con el misterio del evangelio. Capítulo 6 de Efesios, por favor. Efesios capítulo 6,
versículos 19 y 20. Efesios 6, 19 y 20. Y por mí, decía Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Uno de los misterios es el misterio del Evangelio. Ahora bien, el Evangelio es poder de Dios. Voy a repetirlo. El Evangelio es poder de Dios para todos. ¿Qué dicen? Para todos. Romanos 1, 16 y 17. Porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Esta es la clave, amado, en la gracia. Necesitamos creer la palabra de Dios, porque aquel que cree la palabra de Dios, Dios le va a enviar fe. Y quiero mostrarte algo. Por favor, si puedes tener a la mano, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso del 5 en adelante. Es donde dice: poniendo toda diligencia, vosotros añadid a vuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y finalmente amor. Y quiero que compares esos versos y mires Romanos 1, 17, porque tú inicias, mi amado hermano, una caminata y la meta es ser santo como Él es, ser justo como Él es, ser perfecto como Él es. Aleluya. Así que Cristo Jesús se sembró como simiente incorruptible en nosotros. Pero Él quiere que crezcamos y que maduremos. Entonces Pablo está diciendo que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Pero tú debes entender que la justicia de Dios tiene niveles. Voy a repetirlo. La justicia de Dios tiene niveles. Claramente, Pablo lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando tú llegas a Jesucristo, tú comienzas con un nivel de fe. Ese nivel de fe te regaló la salvación. Dios te permite experimentar el nuevo nacimiento. Pero dice la Biblia que tú debes crecer y añadir a la fe, ¿qué cosa? Virtud. Tú necesitas creer la palabra de Dios en lo que se refiere a la virtud. Porque necesitas crecer de justicia en justicia. Tú necesitas no solo crecer en virtud, también en conocimiento, dominio propio, paciencia. ¿Qué es crecer en la fe? Crecer en la fe es creer la palabra de Dios en cada una de estas áreas para que Dios te pueda dar la fe, así como para ser salvo, la fe para ser puro. Aleluya. La fe para tener dominio propio, la fe para tener paciencia, la fe para tener piedad. Entonces, en el Evangelio de Dios, tú necesitas estudiar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, para que puedas creer la palabra y entonces Dios darte la fe. Existen dos palabras en cuanto al griego. Si buscamos la palabra palabra, hay palabra que es logos, que es la palabra escrita, pero hay una palabra diferente a logos y es rema. La palabra que Dios te habla a ti. Nosotros necesitamos estudiar el Logos, porque el Logos da esperanza. El Logos nos permite conocer el plan de Dios, pero el rema te da la gracia para caminar en él. ¿Se entiende? El hombre necesita creer el Logos. El Logos es el que se hace carne, pero tú vas a poder recibir la gracia para obedecer cuando Dios te hable el rema del Logo que has aprendido. Amén. Porque es importante crecer. Por favor, Hebreos. Aquel que no crece
y se queda niño, hay muchas cosas que él no tendrá la habilidad. Por favor, Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14. Este era un problema en esta iglesia. Ellos no habían crecido. De hecho, los hebreos todavía seguían celebrando, hermanos, sacrificios. Si los sacrificios se detuvieron hasta que el templo fue destruido en el año 70, porque los apóstoles no enseñaban a dejar las tradiciones judías. Así que Dios tuvo que hacer otras cosas y el templo fue destruido en el año 70, allá por Tito Vespasiano, ¿cierto? Así que mira lo que dice aquí el escritor, capítulo 5, verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Este es el problema de la niñez espiritual. Alguien que es niño no va a poder degustar, no va a poder recibir la palabra de justicia. Y para llegar a ser la esposa del Cordero, ¿se acuerdan? Allá Apocalipsis, se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, que son, ¿qué cosa? Las obras justas de los santos. Un niño no va a poder escuchar cierta palabra de justicia si no aprende a obedecer los niveles bajos de fe. Por eso, para ir creciendo en el carácter del Señor, la persona tiene que ir siendo fiel, obedeciendo a todo lo que el Señor le mande. Amén. Bendito Dios. Vámonos ahora al siguiente misterio. El misterio oculto. Colosenses capítulo 1, por favor, versículos del 24 en adelante. Mi amado, cuando tú tienes una relación personal y cercana con Dios, Dios te va a mostrar cosas a ti que otros no han entendido. Yo te ruego en el nombre de Jesús que no trates de esforzarte por cambiar, porque quien de vosotros puede añadir un codo a su estatura por acongojarse, pero sí esfuérzate por estar cerca de Él. Hermanos, de los 12 apóstoles, habían 3 más cercanos, ¿no es cierto? Pero de esos 3, había uno más cercano. ¿Cuál era el más cercano al Señor Jesús? Juan. ¿Y cómo sabemos que Él era el más cercano? Hay una evidencia, y es que Juan se le recostó en el pecho al Señor Jesús. ¿Será que Él no quería tener a todos en su pecho? Tú puedes estar tan cerca del Señor Jesús como tú quieras. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Es importante entonces entender que entre más cerca estés del Señor, mayor revelación tendrás. David desarrolló tanta relación con Dios. Hermanos, ¿sabían que ustedes? Bueno, se los voy a plantear de esta manera. David experimentó que cuando él adoraba y exaltaba a Dios, la presencia de Dios bajaba. Él escribió que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Y cómo lo descubrió? Personalmente, creo, por experiencia. David adoraba a Dios y David experimentó, hermanos, tremendas revelaciones. Tan es así que cuando él estaba adorando, él decía: has abierto mis oídos, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y Dios le revela a David que no era el sacrificio de animales lo que Dios quería. Pueden leer eso en el Salmo 40. Y David dice, ¿verdad? He aquí, la ley está en medio de mi corazón y me agrada obedecerte. Es un agrado para mí obedecerte. David entendió cosas que otros no habían entendido. Yo te invito entonces a que busques una relación estrecha con Jesucristo para que Él te revele sus misterios y podamos explicarlos. Amén. Porque si alguien no conoce el manual, alguien no entiende, las cosas no van a funcionar. Hay muchos cristianos que por eso se frustran, porque no les funciona el cristianismo, no vencen el pecado, no reciben el gozo de Dios. De profesión soy ingeniero en electrónica y antes de estar en el ministerio
me recuerdo que voy a instalar un equipo a cierto país y cuando ya había instalado todo, no me funcionaba. Y era un equipo de esos donde pasan los vehículos, ¿verdad? Y hay vidrio blindado y se atiende el cajero y todo eso. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y el Espíritu habla a mi corazón y me dice, lee el manual. Y cuando leo el manual decía, antes de probar el equipo, quítele el botón de seguridad. Así que lo busqué, le quité el botón de seguridad y ya funcionó. Si tú haces las cosas y las cosas no funcionan, probablemente te hace falta algo del manual. Hermanos, Dios nos ha escogido para ser vencedores, ¿no es cierto? Vamos a vencer tribulación, angustia, persecución. Dios nos va a presentar santos y sin mancha con grande alegría. Pero ¿cuánta gente no tiene el gozo de Dios? ¿Cuánta gente, hermanos, no vive en el gozo? Amados, yo entiendo que Jesús era un varón de dolores. Sí, pero Él no andaba así toda la vida, ¿verdad? ¿No es cierto? Él era ungido de gozo, hermanos. La Biblia dice, porque amaste la justicia y aborreciste la maldad, el Dios tuyo te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús danzaba, hermanos, de gozo. Él saltaba dando vueltas, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste todas estas cosas de los sabios y entendidos, porque así te lo reveló, Padre. Había un gozo en Él maravilloso. Entonces necesitamos entender su palabra para que funcione correctamente y no nos frustremos y estemos cabizbajos y muchos no quieran continuar en el evangelio. Así que tú y yo somos responsables de poder explicar los misterios de tal manera que el pueblo los pueda entender y puedan recibir la gracia para ser vencedores. Leí un libro que me desafió y él explicaba en este libro que aprender realmente y enseñar básicamente tienen la misma raíz latina. Es decir, que si yo estoy enseñando, puedo realmente evaluar si enseñé bien, si la gente aprende. O sea que si yo enseño y la gente no aprende, realmente no enseñé. ¿Me doy a entender? Yo dije, Dios mío, qué responsabilidad. Porque no es un asunto de solo enseñar la Biblia. Si el pueblo no la vive, no la practica, significa que no estoy enseñando de la manera correcta. ¿Me doy a entender? Así que Pablo, así como David, tuvieron tal relación cercana con Dios que recibieron tremendas revelaciones. Esta revelación, espero en el nombre de Jesús, que te muestre el compromiso que tenemos delante de Dios con respecto a la gran comisión. Mira lo que Pablo entendió acerca del misterio oculto. Por favor, Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. 1:24 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio oculto? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Mira esto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Yo te pregunto, ¿Pablo quería solo predicar el perdón de pecados en Cristo? No.
Anota, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 13 y 14. La meta es alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo decía, por eso trabajo y enseño en toda sabiduría para presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús. Ese es tu trabajo y el mío. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos que Dios nos dé la gracia, porque ¿cómo vamos a ayudar a nosotros si primero nosotros no experimentamos su gracia? Ahora estamos entendiendo por qué Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo, porque no podemos enseñar lo que no vivimos. Dios nos ha mandado a enseñar todos los mandamientos. Pues sí, pero ¿quién los debe guardar primero? Nosotros. Así que Pablo entiende que el misterio oculto, miren, lo triste es que el misterio oculto todavía está oculto, ¿sí? Tú, hermano, le dices a ciertas personas, a cristianos, hay que ser como Cristo. No, eso es imposible. Hoy en día al aguacate hay que convencer lo que es aguacate. ¿Qué problema, hermano? ¿Qué problema? Ya el Señor hizo una obra, ya Cristo está en la persona y dices que yo no puedo. Sí, Él no puede. ¿Quién está en ti? Hermano, si tú lo que debes es entender que tú debes menguar, morir para que crezca ¿quién? La gente necesita entender que Cristo está en Él y que Él es la esperanza de gloria. Y quien va a crecer es ¿quién? Cristo. Pero muchos todavía no lo entienden. No lo entienden. Y están pensando en la carne, están pensando en sus habilidades, están pensando en sus debilidades, están pensando en sus flaquezas. Jamás llegarán a ser como Cristo en la carne, hermanos. Pero si llegamos a entender el evangelio de la gracia, el que escribió esto llegó a decir, he acabado la carrera. ¿Cuántos quieren, mis amados hermanos, que los opere un doctor? Supongamos hay una cirugía que necesitas mayor de corazón abierto y tú necesitas esa operación. Entonces te dice alguien, yo te opero. Y tú le preguntas, ¿tienes experiencia? No, pero contigo voy a aprender. Y yo no me dejaría operar de él. Yo quiero que el que me opere tenga experiencia. Dios le reveló a Pablo el evangelio de la gracia y le hizo pasar por diferentes experiencias y sufrimientos, revelaciones, y nos lo pone como ejemplo de la clemencia de Dios para que imitemos y sigamos sus pasos. ¿No es bueno nuestro Dios? No seamos como el pueblo de Israel, no podremos, son demasiado grandes. Seamos como Josué y Caleb. Su gracia está con nosotros. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él con gran alegría. Es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Debes de creerlo, porque si Dios no lo crees, ¿cómo va a enviarte la fe? Tú crees la palabra y Dios la envía. Él envía la fe, aleluya. Pero ¿quién debe de creer? Mi parte es creer la palabra. Mi parte es caminar en lo que creo. Segunda de Corintios 4:13. El espíritu de fe es creí, por lo cual también hablé. Hay un pez que es mi preferido de los peces. ¿Sabes cuál es mi pez preferido? El salmón. ¿Y sabes por qué? Porque el salmón, mi hermano, tiene una característica. Él va a regresar al lugar donde nació. Y no importa los miles de kilómetros que tenga que atravesar, el salmón va a continuar, a proseguir. Hermanos, hay videos, yo les recomiendo, hermanos, los videos del salmón. Yo a veces miro esos videos y lloro porque viene el salmón y hay osos que están esperando comérselos. Y saltan, hermanos, los salmones y los osos. Y yo digo, ya lo van a agarrar. Y pasa el salmón y sigue. Y llega al lugar donde nació. Así deben de ser los hijos de Dios que nacen en Sión.
deben, hermanos, de vivir para morir en Sión. Y nada debe ser más importante en tu vida que vivir para Jesús y alcanzar el propósito de Dios. Pero tú no vas a recibir esa fe, esa fuerza, a menos que tengas revelación. Amén. Por eso necesitamos que Dios abra nuestros ojos. Bueno, continuemos, mis amados hermanos, con otro misterio. Y este misterio es extremadamente importante. Este misterio revela el plan de Dios y nos vamos a tomar tiempo suficiente para entenderlo. Porque de este misterio, esta revelación te va a permitir conocer los propósitos eternos de Dios y lo que Dios tiene para ti. Hay gente que piensa que lo mejor de Dios está en esta tierra y no mira la eternidad, no tiene visión eterna. Muchas personas no saben por qué están aquí y piensan, si yo vine para ser doctor, ingeniero, y hay tantas cosas mucho más allá, que yo espero en el nombre de Jesús, y estamos orando para que tú puedas recibir esta revelación, y al entenderla y recibirla, tu perspectiva, tu admiración a Jesús va a crecer, pero también vas a ser desafiado, porque al conocer los propósitos de Jesús, también vas a conocer el propósito que el Señor tiene para tu vida y la existencia, por qué estás aquí, por qué Dios creó esta tierra. Amén. Este misterio es el misterio de la piedad. Por favor, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Este misterio considero que es uno de los más gloriosos porque es donde se revela Jesucristo. Primera de Timoteo 3, 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Aleluya. Este es el misterio, en lo personal, mi favorito. Es el misterio que revela el maravilloso plan de Dios. Hermanos, hay revelaciones que a uno lo dejan callado. Hay revelaciones que a uno lo dejan callado. Revelaciones que cuando tú entiendes, algunas te quitan la murmuración, otros te quitan la queja. Son como Job, ¿verdad? Hablaba tanto Job, tanto hablaba, multiplicó sus palabras sin sabiduría, pero cuando recibe la revelación, dice, hablaba cosas que no entendía. Mejor yo te preguntaré y tú me enseñarás. Esta revelación nos va a dar la perspectiva eterna de la creación de la tierra. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9. La tierra, hermanos, no necesariamente fue creada para el hombre. Hoy el humanismo se ha metido en tantas cosas y a veces se ha infiltrado como que muchos predican, miren que todas las cosas se han hecho para el hombre, y eso no es real. Porque realmente todas las cosas, según Romanos 11:36, se hicieron por Jesús, para el Señor Jesús. Colosenses 1:16. Así que la tierra tiene propósitos eternos. Primero de Timoteo 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Te voy a hacer una pregunta, por favor. Quiero que me digas quiénes son los espectadores de este espectáculo.
Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Cuántos espectadores tenemos? 3. Los ángeles, el mundo y los hombres. Para poder entender, mis amados hermanos, el espectáculo de Dios en la tierra, primero tenemos que entender qué fue lo que pasó en el cielo. Porque las cosas que pasan en la tierra son producto de lo que sucedió en el cielo. Las cosas eternas e invisibles son claramente visibles por medio de las cosas que han sido hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que se ve provino de lo que no se veía. La tierra es la respuesta a una dificultad que pasó en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó en el cielo? Hermano, en el cielo hubo una rebelión. Anota por favor Apocalipsis 12:4. En esta rebelión Satanás se levanta y dice Apocalipsis 12:4 que con su cola arrastró la tercera parte de las estrellas, refiriéndose eso a que él se conquistó a la tercera parte de los ángeles. En el cielo, la tercera parte de los ángeles siguió a Satanás. No pensemos que hay más ángeles caídos, porque los ángeles santos que permanecieron son 2 por 1. Solo es la tercera parte. Amén. No es que haya demonios en todos lados. Sí hay demonios, pero una cosa son demonios y otra cosa son ángeles caídos. ¿Sí? Así que algo sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Es importante que entendamos esto porque, hermanos, el plan de Dios en la tierra afecta a la tierra y los cielos. Isaías capítulo 14, por favor, versos del 12 al 15. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esa es la ubicación del monte de Sión. Él quería el lugar de Dios. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué fue lo que le pasó? Verso 15. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El diablo queriendo ocupar la posición de Dios y ser semejante al Altísimo, Dios lo expulsa del cielo. Por favor, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. En el versículo 15 le dice, eras perfecto hasta que se halló en ti maldad. Pero dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Amado, ¿tenía el poder Jesucristo, nuestro Padre, de destruir a Satanás en ese momento? Solo anota por favor Mateo 25:41. Ahí dice que el fuego eterno ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Escribe Apocalipsis 20:10, cuando el diablo será lanzado en el lago de fuego. Repito, Mateo 25:41
y Apocalipsis 20:10. ¿Cuántos saben que Jesucristo vino a revelar al Padre? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan en la conversación de la mujer samaritana con el Señor Jesús? Llega un momento donde le pregunta, bueno, Señor, y ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte, en el monte Gerizim. ¿Y tú qué dices? Mujer, créeme, la hora es donde no adorarán ni en este monte, ni allá. Dios es espíritu y Él está buscando adoradores, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Ojo, cuando Satanás se revela, Dios no quiso destruirlo, porque si Dios lo hubiera destruido, entonces los otros ángeles le hubieran seguido por temor. Imagínense, el padre se le queda viendo al diablo y le dice, diablo malvado, ¿cómo te atreves a levantarte en contra mía? Si yo soy el Todopoderoso, en este momento te destruyo. Y lo hace ceniza. Y Dios se le queda viendo a los ángeles y les dice, ¿alguien quiere rebelarse? Yo me imagino, no, nadie, todos estamos bien. Hermano, Dios no quiso destruir a Satanás. Hay gente que se pregunta, pero ¿y por qué? Si Dios es amor, ¿por qué permite tanta violencia? ¿Por qué permite Dios tanta muerte? ¿Por qué hay tanto terremoto? Porque no han entendido que la tierra es un espectáculo donde Dios va a permitir que el diablo haga muchas cosas. La tierra fue escogida por Dios para hacer un espectáculo. Él va a revelar muchas cosas, hermanos, en la tierra. Pero déjame explicarte algo. ¿Saben ustedes que Dios también usa al diablo? Anote estos versos, hay que leerlos porque son muy lindos. Salmo 93, por favor. Salmo 93, verso 1. Me gustan mucho estos versos. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. ¿Quién reina, amados? Jehová reina. Por favor, Salmo 68, 34. 68, 34. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Salmo 115, 3. Dios está en los cielos. Mira el 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Miren, hermanos, Dios es tan tremendo y tan maravilloso que antes de crear todas las cosas, Él sabía lo que iba a pasar. Así que Dios sabía de la decisión del diablo. Dios sabía cómo el diablo iba a reaccionar. Así que Dios decidió usar al diablo. Dios no quiso destruirlo, porque en este espectáculo llamado tierra, Dios iba a usar al diablo para poder cumplir sus propósitos. Hablemos del diablo y Job. Ya el hermano nos habló muchas cosas lindas acerca de eso. ¿Se acuerdan acerca de esto? En Job capítulo 1, versos del 6 al 12, Dios provoca a celos a Satanás. Y le dice, tú no has considerado a mi siervo Job. No hay como él en la tierra. Nadie es como él. ¿A dónde fue arrojado Satanás? ¿Saben cuál era el mensaje subliminal? Job es mejor que tú. No hay como él en la tierra. Hermano, ¿y sabes qué sucede? Dios sabía cómo iba a responder Satanás. Y empieza la conversación. No, hombre, si Job te teme, pero no de balde, si tú le has bendecido. Quítale todo lo que tiene. A ver si no te blasfeme en tu misma presencia. ¿Por qué estaba seguro Satanás? Porque eso fue lo que hizo él, hermano. Él estaba seguro. Así que le dice Dios, todo lo que tiene está en tu mano, mas no lo toques a él.
Yo te pregunto, ¿quién manda? ¿Quién tiene que pedir permiso? Hermano, Jehová reina. Aunque en este mundo hay maldad, Jehová reina. Debes entender que Satanás no puede hacer absolutamente nada, como decía nuestro hermano. No puede hacer absolutamente nada que Dios no le permita. Jehová reina. Primera de Corintios 10:13. No os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar. Yo compartía que Satanás también ora y Dios le escucha. Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y se le concedió? Sí. Yo he rogado que tu fe no falte. Padre, déjame zarandear a Mauricio, a María. Mira lo que dijo. Déjame tocarlo un poco. Está bien, pero no toques esto, solo esto. ¿Pero quién está en control? Dios. Y será entonces, hermanos, que Job, cuando le pasó todo eso, ustedes conocen la historia. Job dijo: el diablo me está atacando. Nunca mencionó al diablo. Nunca. Job tenía un entendimiento mayor. Job sabía que quien controla todas las cosas, ¿quién es? Yo desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Job adoró y no atribuyó a Dios de propósito alguno. Capítulo 2, del 2 al 6. Dios continúa hablando con el diablo y le dice: me incitaste a arruinarlo sin causa. Y él retiene su integridad y el diablo está molesto, ¿verdad? Y le dice: tócalo a él, piel por piel. El hombre todo dará por su vida. Tócalo. Y le dice: está bien, tócalo, pero no lo mates, no le quites su vida. Y viene Satanás, ustedes saben todo lo que hizo. Y le dijo el diablo, él te va a blasfemar cuando lo toques. Por eso leímos Ezequiel, porque fuego salió de él y lo consumió. Y Dios le quitó la gloria y el esplendor que tenía. ¿Y qué hizo el diablo? Maldijo a Dios. Mi amado hermano, Dios va a utilizar al anticristo. Quiero en esta parte mostrarte que esta tierra ha sido creada por Dios para revelar la maldad, porque un día Dios va a juzgar el pecado, pero antes quiere revelarle a los ángeles que Dios es justo. Antes de juzgar a Satanás, Dios va a presentar un gran espectáculo donde todos los ángeles van a estar observando todo lo que sucede, para que al final del espectáculo, cuando Dios haga justicia, entonces quede demostrado que Dios es justo, bueno y misericordioso. Aleluya. No le tengas miedo al diablo, ni al anticristo, ni a la bestia. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Pero debes entender, hermanos, que Dios va a utilizar a todos. Él va a utilizar a todos. ¿Sabían ustedes que está escrito: la ira del hombre te alabará? Dios necesitaba de soldados fieros que con ira golpearan y crucificaran a un santo y a un justo. ¿Será que encontró soldados así? Sí. Hermanos, Dios va a usar a las personas según sus decisiones. Dios no determina quién se salva y quién se condena. Dios utiliza a las personas según sus decisiones. Y como Dios por su presciencia sabe qué van a decidir, entonces los utiliza para sus propósitos. Dios va a utilizar al anticristo. Anota por favor, amado hermano, Apocalipsis capítulo 13, del 5 al 7.
Esto es importante porque necesitamos gracia para cumplir los propósitos eternos de Dios. Apocalipsis 13, del 5 al 7. También se le dio boca que hablará grandes cosas y blasfemias. Escucha el 5. Y se le dio autoridad, ¿para qué? Para actuar 42 meses. ¿Quién le da la autoridad? Dios. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Mira el verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Dios le va a dar autoridad contra los santos? ¿Les doy un problema escatológico? Si el Señor ya se llevó a todos en el rapto, ¿a quiénes vence la bestia? Ahí dice, se le da autoridad para que venza a los santos. Pero ese es un trabajo de investigación. Hermano, Dios le va a dar al anticristo el poder. Se le da autoridad que venza a los santos. Apocalipsis capítulo 12, ahí lo lees. El dragón se va a hacer guerra contra la simiente de la mujer. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron su marca en su frente ni en sus manos. Y reinaron, resucitaron, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay personas que van a ser degolladas por la bestia. ¿Quién le da el poder? Dios. ¿Quién le da la autoridad? Dios. Mira, hermanos, Dios es tan lindo, Él es tan especial, que el diablo quería gobernar sobre la tierra. Y Dios le va a decir, está bien, te voy a dar 3 años y medio. Y le va a permitir a Satanás con la bestia, el anticristo, el falso profeta, que por 3 años y medio gobiernen sobre la tierra. Pero Dios tiene su estilo. Levanta a 2 testigos y hacen descender toda clase de plagas y hacen la vida imposible. ¿Quién es el que tiene el control? Dios. Dios no destruye al diablo porque Él quiere que haga un trabajo en ti todavía. En mí también, no solo en ti. Dios deja al diablo para trabajar con los justos. Él le permite apretar. Yo estaba compartiendo esto en un país y yo les decía, miren, hay muchas cosas que hay dentro de nosotros que no se logran ver, que necesitamos de presión para que salgan. Si tú tomas una pasta dental y la aprietas, ¿qué sale? Lo que tiene adentro. Ese es uno de los trabajos del diablo, apretar. Y Dios lo deja. Aprieto a Job, sí, y le mata a todos los hijos, todo lo que tiene. Mira, todavía necesita más, puedo, dele. Dios va a permitir que Satanás te apriete con circunstancias, como en el caso de Job, porque Él quiere purificarte de cosas que están adentro que tú no miras, para llevarte a una doble porción. ¿Cuántos quieren una doble porción? Aunque te hagan. Dios usa al diablo, hermanos, porque Dios está en control. No hay que poner la mirada en el diablo, hay que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero hay que entender sus planes, hay que entender sus propósitos. Mira, en el milenio Dios no quiere usar a Satanás, así que manda un ángel, hermano. Hay gente que dice, el diablo es poderoso. No, hermanos, el diablo no es poderoso más que Dios. Es un ángel. Cuando Dios quiere, un angelito manda a agarrarlo. Uno, hermano, vaya a ponerle una cadena y guárdelo por 1000 años. ¿Y qué hace el diablo? ¿Puede hacer algo? No, hermano, Dios está en control.
no es de que Satanás es poderoso y las fuerzas del bien y del mal y se oponen. No. Yo entiendo que se oponen, pero es un espectáculo. Dios le está dejando hacer porque Dios tiene un plan. Mire, hermano, en este espectáculo nosotros solo estamos viendo una parte del telón, un acto. Ya pasaron muchos actos. Ya pasó la época de la inocencia, Adán. La época de la conciencia, después del pecado. La época patriarcal, con Abraham y los patriarcas. La ley. ¿Qué vino después de la ley? La gracia. ¿Y qué viene después de la gracia? El milenio. Y ahí se acaba el telón. Ahí se cierra el drama. La tierra desaparece delante de los ojos de Dios y vienen los nuevos cielos y tierra. Estamos en un espectáculo y vas a aprender que tú eres uno de los actores. Y hay gente que no sabe cuál es su papel. No sabe que está en un espectáculo y tampoco sabe su guión. ¿Qué problema llegar a la hora de exponer un tema y que a uno se le olvidó el deber? Amado, Dios al final del milenio, esto es bien importante, porque Pablo entendió todas estas cosas. Al final del milenio, hermano, la gloria de Dios está en el milenio. No existe ahí guerras. Ustedes conocen la palabra, 7 años pasan enterrando armas. La Biblia dice que el pecador será maldito, ¿en cuánto? 100 años. Hay una gran oportunidad, hermanos. Pero al final Dios ha determinado probar a los que viven en el milenio. Porque Dios va a probarte. Dios nos va a probar. Así que Dios deja al diablo para que al final del milenio, por favor leámoslo, Apocalipsis capítulo 20 versos del 7 al 10. Dios todavía tiene trabajo para el diablo. Apocalipsis 20 del 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Porque se salió? ¿Será que se escapó? No, hermano, es el plan de Dios. Es el plan de Dios. ¿Saben ustedes que Dios habla con el diablo? Y no vemos con Job, ¿verdad? ¿Quién le contó de Job a Satanás? Fue el Señor. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hermano, ¿tú crees que no se predicó que lo que iba a pasar? Yo creo que sí, hermano, que en el milenio se predicó, se enseñó. Ahí estaban los reyes y sacerdotes diciendo: preocúpense, oren, porque en 500 años Satanás va a ser suelto. En 400, 300 años, solo faltan 200 años. 100 años, 5 años Satanás va a ser suelto y él va a engañar. Porque Dios predica su verdad, pero el hombre tiene que escoger. Dios no quiere obediencia y adoración por obligación. El hombre tiene que escoger. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros que os he puesto el camino de la vida y de la muerte, el camino de la bendición y la maldición. Escoge pues el camino de la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Por qué Dios puso un árbol en Edén que no podía comer? Porque Dios quiere adoración en espíritu y en verdad. El hombre debe de decidir seguirle. Aún los ángeles tienen libre albedrío si siguieron al diablo. Amén. Pero Dios no quiso destruir a Satanás en ese momento para demostrarle a los ángeles quién es Dios. Ya vamos a hablar acerca de eso. Entonces dice el versículo 9: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo. ¿Y qué? Y le consumió
y aquí terminó el trabajo del diablo. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Esto tiene que ver, hermanos, porque la gracia de Dios es el poder que necesitas cuando seas probado. Va a venir el día malo. Vestidos de toda armadura para que podáis resistir el día malo. Viene un día de la prueba, mi amado hermano. Viene un día donde Dios te va a probar para ver si le amas, para ver si le sigues, para ver si le obedeces. Por eso necesitamos entendimiento de la gracia, porque Dios va a probar al hombre. Job capítulo 7. Versos 17 y 18. Mira lo que dice la palabra de Dios. Tenme paciencia, por favor, como dijo Pablo a Agripa, ¿verdad? Vas a entender, tenme paciencia. Job, capítulo 7, verso 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Y lo visites todas las mañanas. ¿Y qué dice? Todos los momentos los pruebes. Hoy en día algunos creen que la gracia es, una vez te haces hijo, ya no puedes dejar de ser hijo. No sé si ustedes han oído eso, pero muchos así piensan. Piensan que una vez hijos, ya no pueden dejar de ser hijos. Dios va a probarte si eres hijo o bastardo. Hebreos, por favor, capítulo 12. Versos del 5 al 11. Hermano, el plan de Dios es hacerte a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No es cierto que el propósito de Dios es ser perfectos? ¿No es cierto que el propósito de Dios es que seamos mansos y humildes como Jesucristo? ¿No es cierto que Dios quiere que seamos santos? Ser santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Mi amado hermano, si tú vas y siembras tomates, ¿qué esperas cosechar? El Padre sembró a Cristo. ¿A quién quiere? A Cristo. Escucha esto. Hebreos capítulo 12, versículo, ¿qué les dije? 5, ¿verdad? Dice el verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Yo te pregunto, ¿esta es la ley o la gracia? Es la gracia, hermano. La gracia nos convierte en hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces ¿qué dice? Sois bastardos y no hijos. 9. Hermano, cuando tú llegas a Jesús, ¿qué crees? ¿Llegas bien bonito? Hermano, ¿no hay pecado en nosotros? ¿No hay inmundicia? ¿No quiere Dios transformarnos? ¿Y sabes qué va a hacer Él? Como nos ama, ¿sabes qué va a hacer Él? Nos va a castigar. Cuando pequemos, Él nos va a perdonar. Pero ¿sabes qué va a hacer? Nos va a castigar. Hay gente que cree que el perdón quita las consecuencias de Dios. No han entendido la gracia. Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo te pregunto, una muchacha queda embarazada antes de llegar a Cristo. Cuando llega a Cristo, acepta a Cristo, Dios le perdona. ¿Y el bebé qué? ¿Desaparece? El hombre va a tener que sufrir las consecuencias de su pecado. El perdón de Cristo no quita las consecuencias. El perdón de Cristo te libra del infierno.
pero no quita las consecuencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si nos portamos mal, Dios nos va a azotar y nos va a castigar. David es un ejemplo de eso. ¿Saben ustedes que David experimentó la gracia? Amén. ¿Cómo lo sabemos? Porque en la ley a los adúlteros se les apedreaba. Él merecía ser apedreado, pero Dios lo perdonó. ¿Perdonó Dios a David? Sí. No murió a pedradas. Ahora yo te pregunto, ¿tuvo consecuencias? Por cuanto hiciste blasfemar el nombre de Jehová delante de tus enemigos y mis enemigos, el hijo que te nacerá morirá. Hay consecuencias. Hay más de 15 juicios por causa del pecado de David. Gracia no es quitar las consecuencias del pecado. Gracia es perdonarte los pecados y darte una nueva esperanza. Aleluya. Pero hermanos, las consecuencias se van a pagar. Así que cuando tú te apartes del camino, Dios te va a castigar. Tu maldad te castigará, mas tu apartamiento te condenará. Así que Dios va a castigar a aquellos que ama. Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 8 nuevamente. Pero si se os deja sin disciplina, del cual todos habéis sido hechos participantes, sois bastardos entonces y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué Dios nos va a disciplinar? Para participar de su santidad, porque Él quiere que seamos santos como Él es santo. ¿Cuántos quieren dar el fruto apacible de justicia? Amén. Bueno, no muy emocionado, ¿verdad? Amén, hermano. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, así que es bíblico, sino de tristeza. Pero después, escucha, aleluya, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermano, sométete a la disciplina de Dios. Hay gracia para soportar. Cuando te castigue Dios, no blasfemes. Acepta el juicio de Dios, porque Dios nos va a castigar para que no volvamos a cometer ese pecado. Dios quiere que seamos santos. No es un asunto peque, haga lo que quiera, que Cristo murió. Sí, como no es el diablo que va a recibir lo que tú vas a recibir. Dios te puede perdonar, hermano, si el problema no es el perdón. Mire, hermano, a ver, ¿tú crees que por pecar Jesús va a sufrir más? Yo te pregunto, ¿Él va a sufrir más? Hermano, Él ya sufrió. ¿A quién le va a ir peor? A nosotros, por la consecuencia. Así que Pablo entendió eso, hermano. Pablo entendió. ¿Será que Pablo persiguió a poquitos cristianos? Y él, ¿verdad que tuvo una vida fácil? ¿Será que habrá cosechado algo, Pablo? Hermanos, lo apedreaban. Miren, una vez lo dejaron de apedrear. ¿Sabes por qué? Porque creían que estaba muerto. Pablo tuvo que aprender muchas cosas. Dios lo disciplinó, trató con él. Habían padecimientos, hay padecimientos por causa de pecados, hay padecimientos por causa de la justicia, hay padecimientos por causa de la verdad. Pero aún si es por pecado, debemos aceptar el juicio como David. Cuando el niño cae enfermo, David se mete en ayuno por 7 días. Y no comía. Y cuando muere el niño, no le querían decir a David, porque decían, hombre, si cuando estaba vivo el niño ayunaba, ¿qué va a pasar si le decimos ahora que el niño está muerto? Y David dijo, ¿qué pasó? ¿Murió el niño? Sí. ¿Qué hizo él?
Inmediatamente, hermano, se levantó, se bañó, tráiganme comida. Yo voy al niño, el niño no va a regresar a mí. Él aprendió y aceptó el juicio de Dios. Cuando Satanás fue expulsado del cielo, no aceptó el juicio de Dios. Él blasfemó. Él blasfemó, hermano. Una característica que tienen los hijos del diablo es blasfemar ante los juicios de Dios. Voy a repetírtelo. Una característica de aquellos que tienen la naturaleza de Satanás es blasfemar ante los juicios de Dios. Hermanos, hoy en la gracia, en este espectáculo, Dios ha determinado esperar a juzgar el pecado hasta el final. Pero viene un tiempo después del avivamiento donde Dios va a juzgar el pecado en las naciones. Dios va a mandar plagas, Dios va a castigar la iniquidad. Quiero que mires qué es lo que hacen aquellos que tienen la naturaleza maligna. Así como el diablo acusó a Dios. Cuando el diablo fue expulsado, Dios lo expulsó. No lo quiso destruir, pero el diablo le dijo: tú no eres Dios. Lo injurió, hermanos, manchó el cielo con la mentira. Tú no eres misericordioso, no eres justo. Y criticó a Dios y lo maldijo. Mira qué va a hacer algunas personas cuando sean las plagas. Apocalipsis capítulo 16, por favor. Versículo 10. Esto está por venir. Hermano, esto hay que predicarlo porque esto es al final de la gracia. Apocalipsis capítulo 16, versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice? Dios mandó las plagas. ¿Y se arrepintieron? No. ¿Qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, igual que el diablo. Aquellos que tienen la naturaleza del diablo tienen sus deseos. Juan 8:44, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Apocalipsis, por favor, capítulo 16, versículo 21. 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera. ¿Qué hicieron? Ahora yo te pregunto, ¿qué crees que los ángeles piensan a estas alturas del espectáculo de Dios y del diablo? ¿Cuál será el pensamiento de los ángeles? Hermanos, ya van aproximadamente 6,000 años de espectáculo. Mira lo que piensan los ángeles en los juicios de Dios. Apocalipsis, por favor, capítulo 16, versos del 4 al 8. Ya estoy llegando a la culminación de lo que necesito compartirte, porque debes entender cuál es el propósito de venir Jesús a la tierra. Jesús no vino solamente a morir por los pecadores. Hay un propósito mucho más alto que redimir a la humanidad. Pero si no entendemos todo esto de lo del cielo y de lo que pasó y el diablo, no vas a entender el propósito de Jesús y tampoco vas a entender tu propósito. Entonces vivirás en esta vida. Dios me salvó, me perdonó, voy al cielo y ya estuvo. Y no, hermano, no, hay altos propósitos de Dios, pero hay que entenderlos. Apocalipsis 16, 4 al 8. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, tú que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas.
porque derramaron la sangre de los santos de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y ahí tú puedes seguir leyendo. Llegará el día donde Dios juzgará, y Dios y los ángeles todos sabrán que Dios es justo. Amén. Bueno, pero regresemos a la acusación. ¿Qué hizo el padre ante la acusación maligna? ¿Se defendió? No. Él ya tenía un plan. Proverbios capítulo 27, verso 11. Mira cuál es el plan de Dios. Aleluya, aleluya. Proverbios 27, 11. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responderle al que me agravie. El padre decidió: voy a crear la tierra y en el tiempo voy a enviar a mi hijo para que él me revele. Dios determinó que la tierra sería un espectáculo para que Jesucristo revelara al Padre. Mi amado hermano, Jesucristo no solo iba a venir aquí a la tierra para morir por los pecadores. El plan de Dios para Jesucristo era reconciliar las cosas que están en la tierra y las cosas que están en los cielos. Porque el diablo manchó los cielos con la mentira y puso en duda la reputación de nuestro Dios santo y maravilloso. Y como Dios no se quiso defender, Él planeó la tierra enviar a su Hijo Jesús para que nuestro Señor Jesucristo fuera quien lo revelara. Anota Mateo 1:23. Mira qué cosa más maravillosa. Mateo capítulo 1, verso 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Dios se hizo carne por medio de ¿qué? De Jesucristo, porque Él venía, hermanos, a reivindicar el Padre. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humare, hasta que haga atraer a relucir el juicio. Jesucristo venía a reivindicar al Padre. Ese es el misterio de la piedad. El Padre revelado en Jesús. Juan capítulo 14 del 8 en adelante. Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Tanto tiempo, Felipe, que he estado con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Preparémonos para el gran final. Ya viene el final del espectáculo de Jesucristo. ¿Cómo actuó Satanás cuando Dios lo juzgó por pecar? Blasfemó, injurió y maldijo. ¿Cuál es el gran final? Dios el Padre determina juzgar a Jesucristo por el pecado de todos nosotros. Él nunca pecó, hermano, pero el Padre puso el pecado en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no hizo pecado, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuál sería la respuesta de Dios si Dios le juzga por pecar? No era solo el hombre que estaba colgado en la cruz, era Dios juzgando a Dios hecho carne. Era el Padre juzgando a Dios hecho carne. Y todos los ángeles están viendo qué va a hacer Jesucristo cuando el Padre lo juzgue por causa del pecado. ¿Qué va a hacer Jesús? ¿Cuál va a ser su respuesta? Porque el diablo maldijo. ¿Qué va a hacer Jesús? Y todos los ángeles están viendo porque Jesús está revelando en la cruz el carácter de Dios. Amén. Jesús está revelando. Hermano, Él vino a revelar al Padre.
en sus palabras, en su doctrina, en sus obras, en su vida, en su muerte. Toda su vida fue revelar al Padre. Él venía para reconciliar las cosas que están en los cielos y en la tierra. Colosenses capítulo 1, versos 19 y 20. Y sabes, dice la Biblia, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza vosotros fuesteis enriquecidos. Yo te pregunto, ¿qué le quitó el Padre a Jesús? Todo. Aún su presencia. Hermano, Jesucristo no le temía al dolor físico. Jesucristo no le temía al dolor físico. Lo que Él le temía era ser separado de Dios por causa de nuestros pecados. Jesucristo fue hecho maldito por ti y por mí. Él fue separado por nuestros pecados. Gálatas 3, 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham fuese sobre nosotros los gentiles en Cristo Jesús, y por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Él se hizo maldición para salvarte. Pero ¿qué fue lo que iba a hacer Jesucristo? ¿Cómo respondería cuando el Padre lo juzgara y le quitara su presencia? Acuérdate, por favor, 1 Timoteo 3:16. Dios manifestado en carne, justificado en espíritu, creído en el mundo, predicado, visto por los ángeles. Él tuvo que ser justificado. Miremos el gran final. El gran final está en el Salmo 22. El Salmo 22, hermanos, revela a Jesús en la cruz. Y es un salmo mesiánico que revela los padecimientos de Jesucristo, las palabras que los fariseos iban a hablar, las van a encontrar en los evangelios, y revela lo que Jesús dijo al Padre. Salmo 22, por favor. Miremos qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Hermanos, bendito sea nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿Jesucristo blasfemó? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció su boca y no dijo nada. ¿Cómo inicia el Salmo 22? Versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesucristo expresa estas palabras, revela que el Padre ya se había apartado por causa de nuestros pecados. Vamos a ver si Él blasfema. Vamos a ver si Él... ¿Será que cuando Él estaba en la cruz dijo: por su culpa estoy aquí? ¿Será que así hizo? ¡Qué barbaridad! Miren ustedes, borrachos, lo que me hicieron, mírenme. ¿Así hizo? ¿Cuál fue la actitud de Jesús al morir en la cruz? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora mira que Él le dice a su Padre. Miremos si blasfema. Salmo 22, por favor, vamos a leer desde el versículo 7. Hermano, oro que Dios te abra los ojos. Por favor, ponte a orar en este momento, porque de aquí a unos minutos voy a compartir algo que creo en el nombre de Jesús cambiará tu vida. Y te cambiará la forma de ver las cosas, te cambiará la manera de ver a Jesús y te cambiará la manera de verte a ti mismo. Y creo en el nombre de Jesús que por su gracia va a cambiar la manera de ver tu ministerio. Salmo 22, verso 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Estas palabras las puedes encontrar en Mateo 27:43 y Marcos 1:11. Está profetizando, hermanos, lo que fariseos iban a decir. Pero mira qué es lo que hace él. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Mira esto: sobre ti fui echado desde antes de nacer.
desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Blasfemó? No, le alabó, le glorificó, y a pesar de que el Padre quitó su presencia, decidió seguirlo amando. 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pero mira qué dice él. Mas tú, Jehová, ¿qué cosa? No te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Escucha esto. Cuando Jesús en este momento pide ayuda, recibe una visión de parte del cielo. Él recibe una visión de parte del cielo porque estaba profetizado en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. En este momento, el Señor le muestra el futuro. Mira por favor el versículo 22. Él mira a la iglesia. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Hermanos, a Él se le revela a los redimidos y Él puede ver el futuro y Él puede ver aún, hermanos, Él mismo adorando y alabando al Padre. Sigue leyendo, por favor. Es un salmo de alabanza, de gratitud. Ahora prepárate. Ponte de pie, por favor. Ahora vas a escuchar las palabras de Jesús. Amado, ¿vino Jesús a revelar al Padre? Sí. ¿Vino a morir por los pecadores? ¿Vino a sufrir? ¿Tomó corona de espinas? ¿Hizo maravillas? Voy a leer despacio el verso. Y oro que Dios te abra los ojos. Juan, capítulo 20. Jesús resucita. Y aquí está, hermanos, todo esto lo entendió Pablo. Aquí está el mensaje de la gracia. Juan, capítulo 20. Por favor, voy a leer desde el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en pie les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ojo, ojo. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Ha sido escogido por Dios para reivindicar el nombre del Padre. El diablo maldijo a Dios y mintió. Y Dios ha decidido revelar su misericordia.
en ti. Has sido escogido por Dios no solo para ser perdonado en los pecados. Has sido elegido por Dios para sufrir adversidades, dificultades, heridas. Has sido escogido por Dios y enviado como el Padre envió a Jesucristo. Creer que la salvación es ir al cielo es no entender todo el propósito de Dios, hermano. Necesito entender la gracia, porque los planes eternos de Dios son mucho más altos, sus caminos. Pensar que estoy aquí solo para ser bendecido. Es cierto, Dios sana, salva, liberta. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí está la respuesta. Enviado, así como el Padre envió a Jesús. ¿Ha sido enviado a morir en la cruz? Porque no os ha concedido Dios solamente que creas en Él, sino que padezcas por Él.